Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Ya le cayó el 20, estamos a 2 días de concluir este año. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros, iglesia. Muy bueno con nosotros. Así es que yo te quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Cómo quieres terminar este 2021? ¿Cómo quieres terminar este 2021? Verdaderamente la hemos pasado mal porque es un tiempo difícil, es un tiempo complicado. El año pasado y nos hemos enfrentado a situaciones muy complicadas como todo un país, en toda la humanidad, ¿verdad? Nos hemos enfrentado a enfermedad, nos hemos enfrentado a tener temor de morirnos. Mucha gente ha batallado con ese temor. Pero en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero tristemente, todo lo que hemos vivido sí ha traído ese temor a nuestra vida. Nos hemos encerrado. Muchos han perdido seres queridos. Nos hemos enfrentado al dolor. Es algo que nos están ministrando toda la semana en el devocional, y es cierto. Hay pérdidas físicas, pero hay otras pérdidas emocionales. Hay personas que todavía viven, caminan, respiran, pero que se han perdido. Nos hemos enfrentado a carencia económica. Hemos tenido un año verdaderamente complicado, ¿verdad? Entonces llega este momento donde faltan 2 días para concluir este año. Y a lo mejor hay muchas cosas no resueltas en nuestra vida, iglesia. Por eso tenemos que preguntarnos cómo queremos terminar este año 2021. Porque a lo mejor podemos pasar por alto todo aquello que no hemos resuelto en nuestras vidas. Por eso esta enseñanza la quiero comenzar haciéndonos 4 preguntas. Pero antes de hacerles estas 4 preguntas, quiero ir a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Y dice así la palabra de Dios en Filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí está hablando el apóstol Pablo, está hablando acerca de la carrera de la fe, está hablando de todo eso que ha venido él batallando, todas esas pruebas que ha estado pasando como usted y como una servidora, ¿verdad? Pero fíjese muy bien lo que dice: una cosa hago. Dígale al que tiene al lado: una cosa hago. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando. Una cosa hago, olvidando. Diga conmigo: olvidando. Ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que queda atrás? El pasado. Y el apóstol Pablo se estaba concentrando ya dejar atrás el pasado, lo que ya pasó, lo que ya vivió, todo lo que le había sucedido. Y dice: y extendiéndome a lo que está adelante. Él ya se estaba concentrando por el pasado, él ya no podía hacer nada. Y nosotros tampoco. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en la meta.
Nosotros tenemos que concentrarnos en cómo queremos terminar este año y cómo lo queremos comenzar. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Por eso, aún estamos a tiempo. Diga, aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo de resolver esas cosas no resueltas. La primera pregunta: ¿quieres terminar sin gozo y sin paz? Entonces sigue caminando lejos de Dios. Mire, iglesia, comenzando la enseñanza yo les decía que hemos pasado por muchas cosas. Por temor, por enfermedad, por pérdida, por muerte, donde pudimos perder nuestra paz y nuestro gozo. ¿Cómo quieres terminar este año? ¿Sin paz y sin gozo? Si a este punto del año tú no has recobrado el gozo y esa paz por todo lo que hemos vivido, quiere decir entonces que nosotros estamos caminando lejos de Dios. Ojo con eso. Ojo con eso, porque podremos estar aquí en la iglesia sin gozo y sin paz. Es que si voy a la iglesia me voy a enfermar. Es que si hago aquello me va a pasar esto. Ojo, Jeremías 17:13 dice así: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Como iglesia no podemos ser avergonzados, pero si nosotros nos apartamos del Dios de nuestra esperanza, sí vamos a ser avergonzados por cuanto nos comportemos con desesperación y cómo reaccionemos ante las circunstancias que estemos viviendo, ¿verdad? Perdiendo nuestra paz y perdiendo nuestro gozo. Así es que esa es la primera pregunta que te hago: ¿cómo quieres terminar este año? ¿Verdad? A lo mejor a causa de lo que hemos vivido, cosas no resueltas, es soltar el perdón a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestros padres, en nuestro matrimonio o como hijos, ¿verdad? A lo mejor no tenemos resuelto el verdaderamente dejar ese rencor que hay en nuestro corazón por lo que me hicieron. Y yo a este punto de este año yo estoy llegando con rencor, con falta de perdón, o no pidiendo perdón, porque la Biblia dice que todos fallamos y fallamos mucho, pero siempre nos concentramos en lo que nos hacen y no en lo que hacemos. A lo mejor una cosa no resuelta es no pedir perdón, o decirle a tu hermano perdóname, o a tu mamá, o a tu papá, a tu esposo, ¿verdad? A lo mejor hay alguna plática pendiente que tengas que hacer con alguien para que puedas tú cerrar este año en paz y con gozo. La segunda pregunta que quiero hacerte es: ¿quieres terminar este año lleno de amargura y de quejas? Todos vamos a decir que no, ¿verdad? Sigue sin tener contentamiento ni agradecimiento en tu corazón. Y para darle el balance vamos a ir a la palabra de Dios. Números capítulo 11, verso 4 al 6. Ahí está listo. Y dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará de comer carne? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná ve nuestros ojos. El pueblo de Israel se estaba quejando. El pueblo de Israel se estaba quejando del maná que descendía del cielo. Y la iglesia de Jesucristo se parece mucho. Somos
Somos ese pueblo que nos quejamos, que no tenemos contentamiento, que hemos perdido de vista lo que Dios nos ha dado. Como hijos perdemos de vista que tenemos un techo, que tenemos unos padres. No hay contentamiento en nuestras vidas porque cómo nos están moliendo nuestros padres. No tenemos contentamiento porque tenemos un esposo o una esposa. No tenemos contentamiento porque hay un techo que nos cobija, porque hay alimento en la mesa. No tenemos ese contentamiento. Entonces nosotros, si vivimos hasta el día de hoy amargados y quejándonos, pues bueno, ese va a ser nuestro resultado. Somos personas que no tenemos agradecimiento en nuestro corazón. Y vamos a ser como el pueblo de Israel, que siendo libertados, teniendo esa libertad, esa provisión, ese cuidado de Dios, no tenemos contentamiento en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a este punto sin reconocer lo que Dios nos ha dado? Maltratamos las bendiciones que Dios nos ha dado. Maltratamos una corrección que viene de nuestros padres, que viene de la palabra de Dios, que viene del esposo, de la esposa. No valoramos de los pastores. Así es. A muchos les gustaría que alguien se parara aquí y les profetizara: este año el Señor te va a dar. Este año el Señor va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Sí, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Tenemos que saber en qué posición estamos el día de hoy. Porque a causa de nuestra forma de vivir es que no alcanzamos esas bendiciones. A causa de esa desobediencia, ¿verdad? Así es que somos gente que no valoramos, que nos quejamos y que murmuramos por lo que no tenemos. Por lo que no tenemos. Siguen recordando el pasado y viviendo del pasado. Es que yo tenía, es como el pueblo de Israel, recordando los melones, la cebolla, la carne. Y el apóstol Pablo dice que se concentraba en una sola cosa, en avanzar. Y muchos de nosotros, hijos de Dios, estamos viviendo en el pasado. Somos hijos quejosos. Diga, hijos quejosos. Hijos quejosos. Hijo. La tercera pregunta: ¿quieres terminarlo? ¿Quieres terminar este año con tu familia dividida y llena de conflictos? ¿No? Ok. Si no queremos terminar este año, nosotros tenemos que poner en práctica el perdón en nuestra casa. Pero a causa de que no practicamos el perdón en nuestra casa, hasta el día de hoy hay una casa dividida y llena de conflictos. Hebreos capítulo 12, verso 15. Y dice así. ¿Qué dice, iglesia? Mirad bien. Ahí nos detenemos. Mirad bien, porque a causa de no mirar bien, de juzgar mal, de no ser objetivos, nos metemos en problemas. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. A causa de que no miramos bien que la palabra de Dios nos corrija, dejamos de alcanzar gracia de Dios. Porque no miramos bien que nos corrijan nuestros padres, o nuestro esposo, o tus pastores. Dejamos de recibir, de alcanzar gracia de Dios. Dice que brotando, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Os estorbe. ¿Alguien tiene algún estorbo
hoy en su corazón, aún es tiempo, iglesia. Aún estamos a tiempo. Dice, porque muchos se han contaminado. Muchos se han contaminado a causa de no mirar bien. A causa de no mirar bien, que mi esposo tome la última decisión. A causa de que mi esposo está dando la última palabra. A causa de que yo no miro bien, que yo me tenga que sujetar a mi esposo. O que los hijos se tengan que sujetar a sus padres. A causa de ello, dice, que brota una raíz de amargura y dejamos de apreciar las bendiciones que Dios nos da. Yo sé que si les voy a preguntar a cada uno de ustedes, desde acá yo voy a decir que yo no tengo raíz de amargura. Entonces nadie tendríamos que estar aquí, ¿verdad? Si alguno de nosotros tenemos una petición en nuestro corazón, nosotros tendríamos que estar pidiéndole a Dios que haya paz, unidad y armonía en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Eso nosotros tendríamos que estar deseando, ¿verdad? Tenemos que estar practicando el perdón en nuestra casa para que la amargura se vaya de nuestras vidas. Nuestras heridas tienen que ser sanadas. Y las heridas, para ser sanadas, tienen que ser perdonadas. Es el mejor bálsamo, ¿sí? Entonces, si hay algo no resuelto en tu casa, todavía tienes 2 días. Todavía estamos a tiempo, iglesia. ¿Amén? Amén. Y la cuarta pregunta, para comenzar a predicarte, dice así: ¿quieres terminarlo enredado en deudas y relaciones tóxicas? ¿Alguien quiere terminar este año así? Dice, en relaciones tóxicas y destructivas. Entonces sigue sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Porque podemos pasarnos de religiosos y podemos no faltar ningún día a la iglesia, pero no tomar en cuenta la voluntad de Dios, sino hacer nuestra propia voluntad. Vamos a ver Jueces 1:8. Dice la palabra de Dios, dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Y dónde vamos a saber qué es la voluntad de Dios? En su palabra. Y la tenemos que leer. Así es que, iglesia, hagámonos esta pregunta: ¿cómo quiero terminar este 2021? Es cierto, le hemos pasado mal. Y muchos este año nos hemos enfrentado a situaciones muy complicadas. A mí me impresiona el devocional que está mandando Lalito. Algunos de nosotros hemos experimentado ese dolor en nuestra alma y en nuestro espíritu, por una o por otra razón. Pero aún estamos a tiempo, iglesia, de nosotros poder cerrar este año de la mejor manera, teniendo esa plática, esa reunión, ¿verdad? Para que todo quede resuelto antes de que termine el año. Pero ¿cómo vamos a terminar este año y comenzar el siguiente? Pues necesitamos los consejos de la palabra de Dios. ¿Alguien quiere recibir esos consejos de la palabra de Dios? Amén. Te voy a dar 10. Y si tú los aplicas al pie de la letra, dice la palabra de Dios en Josué: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero eso es si nunca se aparta de tu boca el libro de la ley. Y el libro de la ley estamos hablando que es la Biblia. Amén. ¿Alguien está listo para recibir 10 consejos? Amén. Para recibir el 2022. Amén.
Ok, vamos a recibirlos. El primer consejo: no vivas un estilo de vida que no puedes pagar. Repite conmigo: no vivas un estilo de vida. No vivas un estilo de vida que no puedas pagar. Ay, yo no los vi muy convencidos. A ver, otra vez, solitos. No vivas un estilo de vida que no puedas pagar. Híjole. Salmo 37, 21 dice así: los malvados piden prestado y nunca pagan. Nunca pagan sus deudas. Pero los justos prestan y dan con generosidad. En este 2022 procure no caminar endeudado. Dios lo va a bendecir de tal manera por hacer su voluntad y obedecerlo, que usted no va a tener necesidad de pedir prestado, sino que usted va a dar con generosidad, sin tener la necesidad de cobrarle a nadie. ¿Me explico? Amén, amén, así es. Iglesia, las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. Lo tienes, póntelo. Lo tienes, cálzalo. Lo tienes, cómelo. Lo tienes, viájalo. Y si no, quédate en paz. Quédate en paz obedeciendo a Dios. Ay, esto se está poniendo bueno. ¿Sí o no? Muchos queremos tener el teléfono de la mejor tecnología, el que mejor foto saque, ¿sí o no? Si lo tiene, cómprelo. Amén. Amén. Muchos queremos andar vestiditos de buena marca, no quedarnos atrás. Que yo ande vestida pero con marca de esas de las que, ay, no sé, unas que dicen que Gucci muy feo, ¿verdad? Muchos quieren calzar del zapato más fino que puedan encontrar, de esa que le hagan nada más así y que brille, del más fino, ¿verdad? Muchos queremos tener los mejores muebles en nuestra casa, ¿sí o no? Sí. Que los vecinos vean que llega el camión de Sears, de Liverpool, con un ¿cómo se llama? Refrigerador de esos de doble puerta, de esos que nomás es así y sale el hielito. Ay, a mí tanto que me gusta el hielo. Amén. Si lo tengo, lo voy a comprar. Pero hagámonos una pregunta. ¿Tenemos la capacidad de pagar todo eso? ¿Tenemos la capacidad de pagar todo eso que estamos anhelando? ¿O nos vamos a meter en deudas? ¿O nos vamos a dar un estilo de vida que no podemos pagar? Así es que ese es el primer consejo: no vivas un estilo de vida que no puedes pagar. ¿Amén? Amén. Ok, vamos entonces al segundo consejo. ¿Vamos bien? Amén. Yo no sé lo que estén anotando, pero mañana se les va a olvidar. Y cuando alguien le diga, ¿sabes qué, mi amor? Ay, se me olvidó poner aquí, decir también, alguien quiere estrenar un vehículo. Voy a voltear para acá. Si lo tienes, cómpralo. Así es. Amén. Amén. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, cuando nosotros sabemos lo que es hacer su voluntad, ¿sabe qué? Él no le va a decir que no. Él no le va a decir que no. Cuando usted vaya a comprar, usted va a tener ese gozo y esa paz de que su Padre va a proveer para lo que usted está necesitando. Amén, amén. El segundo consejo, iglesia, es leer tu Biblia
todos los días. Voltea a decirle al que tiene a la derecha, a la izquierda, al de atrás y al de adelante: hay que leer la Biblia todos los días. Todos los días. Deuteronomios capítulo 17, verso 18 al 20. Ahí lo tienen y dice así: cuando el rey que ustedes nombren comience a reinar, ordenará que le hagan una copia del libro que contiene los mandamientos de Dios. Esa copia quedará bajo su cuidado. ¿Qué pasó ahí? Es que no lo alcanzo a ver. Dice: y deberá leerla todos los días. Así el rey jamás se sentirá superior a los demás israelitas, sino que aprenderá a obedecer a Dios y a respetar todos sus mandamientos. Si el rey sigue estas instrucciones, y sus descendientes reinarán sobre Israel para siempre. El libro original de la ley estará siempre al cuidado de los sacerdotes. Mire, iglesia, este pasaje bíblico nos está enseñando por qué tenemos que leer la Biblia. Número 1, porque vamos a aprender a temer a Dios, a tener temor santo de Dios. Número 2, porque nos ayuda a tener humildad. Y número 3, porque es la garantía para que todo nos vaya bien. Entonces, ¿vamos a leer la Biblia todos los días? Amén. ¿Alguien quiere que le vaya bien en este 2022? Amén. Lea la Biblia. Amén. Vamos a leer la Biblia. Amén. Amén. Ya se cansó de ser un soberbio, un grosero, una grosera, ya se cansó. Lea la Biblia. Ahí vamos a aprender a ser humildes. Ya se cansó de hacer su propia voluntad. Ya se cansó. Vamos a poner atención, ¿les parece? Ya se cansó usted de hacer lo que usted quiera y andar haciendo por la vida lo que quiera. Lea la Biblia para que aprenda a temer a Dios, aquel que nos dio la vida. Amén. Amén. Jueces 1:8 dice así: nunca dejes de leer el libro de la ley y estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. No tan solo lo leas, no tan solo hay que leerlo, hay que ponerlo en práctica. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tercer consejo: trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. ¿Sabe que la iglesia no se llena? No está llena todos los asientos porque hay muchos que están viviendo para trabajar. No tengo tiempo de estar en la iglesia. ¿Sí? Eclesiastés capítulo 1, verso 13. Vamos rápido. Dice así: realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Otra vez lo voy a decir: realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar, con tanto afán, ¿sí? Tenemos que tener bien claro algo: el trabajo es un medio para subsistir. La misma Biblia nos dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Hay alguien aquí que no está trabajando? Pues no tiene derecho a comer. Muchos han hecho del trabajo su vida. Ya no trabajan para vivir, sino que sienten que el trabajo es su vida. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tener ese balance en nuestra vida. El que solamente vive para trabajar, se convierte en un egoísta, porque quiere más y piensa en todos sus deseos. Se convierte en un egoísta. Así es que tenemos que
todos aquellos que trabajan y trabajan y trabajan, vamos a hacernos varias preguntas, ¿les parece? ¿Tengo tiempo para Dios? No responda. ¿Tengo tiempo para la iglesia? ¿Tengo tiempo para mi esposa? ¿Para mi esposo? El trabajo es todo lo que hacemos, ¿eh? El trabajo es todo lo que hacemos. ¿Tengo tiempo para mis hijos? ¿Tengo tiempo para mis hijos? ¿Tengo tiempo para mí misma, para mí mismo? Usted ya anote, sí, no, ¿verdad? Tenemos que aprender a disfrutar de la vida y de nuestra familia. ¿Sabe que usted puede dejar de ser un empleado de hoy a mañana? Usted puede dejar de ser un empleado de hoy a mañana. Usted puede dejar de ser un propietario de su propio negocio de hoy a mañana, si a Dios le place. Pero sabe que usted nunca va a poder dejar de ser un esposo, una esposa, un padre, un hijo. No, grábese eso. El día de mañana, por tanto trabajar y trabajar, pues el día de mañana le va a decir muchas gracias y que te vaya bien. Va a regresar y va a decir, ¿y mi familia? ¿Y mis hijos? Recuerde que usted va a dejar de ser un empleado o un dueño de su propio negocio, pero nunca va a dejar de ser ese esposo, esa esposa, esos hijos, ¿verdad? Cuidemos nuestra familia, iglesia. Cuidemos nuestra familia. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Este es el consejo número 3. El consejo número 4. Desarrolla una vida de oración. ¿Cuál es? Desarrolla una vida de oración. Mateo 21, 21, 22. Dice así: Jesús le contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrán hacer lo mismo que yo hice con la higuera y más todavía. Si le dijeran a esa montaña, quítate de ahí y échate en el mar, ella obedecería. La oración tiene poder, iglesia. Y dice que nosotros podemos tener ese poder de decirle a la montaña, quítate de aquí. Cuando nosotros oramos, nosotros tenemos el poder para decirle en el nombre de Jesús a ese problema que se nos viene, se nos vino o que está encima de nosotros, quítate de aquí. Y dice que si no dudas, se quitará. Pero si nunca oramos, pues el problema siempre lo vamos a tener ahí. La oración es como un equipo de sonido. Para que funcione el equipo de sonido de la última tecnología, si no está conectado, no funciona. Puede tener la mejor capacidad, no sé cómo describir un equipo de sonido, fidelidad, potencia, ¿verdad? Puede tener todas las características, las mejores características, pero si usted no lo conecta a la corriente, no va a funcionar. Lo mismo un cristiano. Si nosotros no estamos conectados a la fuente de poder que es Cristo Jesús, ¿sabe qué? Somos cristianos patitos. Somos cristianos apagados. ¿Podrá usted tener los dones y los talentos que Dios le dio? ¿Podrá tener usted sueños y proyectos para este 2022? Pero si usted y yo no estamos conectados a esa fuente de poder que es Cristo Jesús, por medio de la oración, nada va a suceder. Debemos orar todos los días, iglesia. Un cristiano que no ora es un cristiano sin poder. Consejo número 5.
derriba muros y construye puentes. Derriba muros y construye puentes. Muchos levantamos muros de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de tantas cosas negativas. Y el consejo es que tenemos que construir puentes. Construir puentes. ¿Un puente para qué te sirve? Para que uno vaya y venga. Un muro es para que tú no cruces, para que tú no vayas, para que te detenga el camino. Génesis 2:18. Y dice así la palabra de Dios. Luego Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien que lo acompañe y lo ayude. Para el matrimonio es la ayuda idónea. Pero ¿sabe que el propósito de nuestro Dios es que usted y yo no estemos solos? Y no tan solo estamos hablando del matrimonio. Por eso Dios hizo la iglesia, para congregarnos. Pero si hoy día usted se encuentra solo, es porque así usted lo quiere, porque no es el propósito de Dios. Usted podrá venir a la iglesia y querer estar solo o sola, sin nadie que me moleste. No es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios. Poco a poco hemos levantado esos muros en nuestra vida, aun cuando nos congregamos. Hasta aquí te dejo entrar. Y no cruces. Y no permitimos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que derribar esos muros alrededor de nosotros de rencor, de soberbia y de intolerancia. Derribemos el muro del rencor y construyamos esos puentes de perdón. A causa de esos muros es que muchos se han ido de la iglesia, muchos han perdido su matrimonio. A causa de esos muros es que han abandonado su hogar, como el hijo pródigo. Él levantó un muro con su padre y dijo: me voy. ¿Verdad? Derribemos esa soberbia y construyamos esos puentes de perdón. Si en este tiempo usted tiene que derribar este muro en 2 días, lo tiene que hacer. Y no tan solo derribarlo, ahora construir ese puente. ¿Con quién? No sé. ¿Con mi esposo? ¿Con mis hijos? ¿Con mi nuera? ¿Con mi yerno? ¿Con mi papá? ¿Con mi mamá? Hágalo. No termine este año con ese muro de soberbia, de orgullo. Tenemos que hacer ese puente de perdón. Colosenses 3:13 dice así. Colosenses 3:13: sean tolerantes unos con otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Pero tristemente la iglesia es la primera que se ofende. Y tristemente los hijos de Dios son los primeros que levantan ese muro, que somos intolerantes. Efesios 4:2, para terminar este consejo número 5, dice así: sean humildes. Dígale al que tiene al lado: sea humilde, sea amable, sea paciente, bríndense apoyo por amor los unos a los otros. A veces no nos toleramos nosotros mismos, pero mire qué hermosa es la palabra de Dios. Seamos humildes, amables, pacientes, brindemos nuestro apoyo y tenemos que amarnos los unos a los otros, reconociendo que todos fallamos y fallamos mucho. Amén. Ok, consejo número 6: apártate de las malas influencias para tu vida.
Dicho de otra manera, apártate de las malas compañías para tu vida. Apártate de las malas compañías para tu vida. Mateo capítulo 5, verso 29 y 30. Dice así la palabra de Dios: si lo que ves con tu ojo, ya conmigo, si lo que veo con mi ojo, con mi ojo derecho, no, ya está ahí. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo quites y lo tires lejos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? No tan solo con tu ojo derecho, con los dos. ¡Ojo! Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y que todo tu cuerpo sea arrojado y que todo tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Esta es una cita bíblica muy dura, muy tremenda, pero bien clara, que sirve para corrección. ¿Qué estamos viendo que nos está llevando a pecar? ¿Qué estamos tocando? Pero aquí lo que me resalta es que lo arranques, ya sea el ojo, o sea la mano, que lo arranques, o al amigo, o a la amiga, o esas compañías que te están llevando a apartarte de Dios. Tengamos la edad que tengamos, arráncala de tu vida. Tienes 2 días. Tenemos que sacar, aquí la palabra nos está hablando de sacar, cortar, de perder. Dice la palabra de Dios que lo saques y lo tires lejos. ¿Qué tienes que sacar o a quién tienes que sacar? Y tirarlo lejos, irte lejos, que se vaya lejos. Solamente tú lo sabes. 2 días. Ese es el consejo. Podemos menospreciar el consejo de la palabra de Dios, pero si lo está diciendo la palabra, es que hay alguien que te está apartando de hacer su voluntad. Hay algo que nos está apartando. Séptimo consejo: congrégate con constancia. Sé constante. No te apartes de la iglesia. Congrégate constantemente, frecuentemente. Ya sacúdete el temor, el dolor. Deja que Dios te levante. Mira, si vas a llorar, ve y llora. Pero después te vas a levantar, te vas a sacudir la melena y te vas a concentrar, como decía el apóstol Pablo en la primera cita que leímos. Una sola cosa hago, dejando atrás el pasado y me concentro en la meta. Amén. Amén. Salmo 27:4. Fíjese nada más qué hermosa cita. Este es un salmo maravilloso. Dice así: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Qué hermosa palabra la que el salmista escribió aquí. Es un deseo ferviente de su corazón habitar en el templo. Y este es un templo para que tú vengas y todos juntos nos congreguemos. Vean nada más lo que nos enseña este pasaje. ¿Por qué debemos congregarnos con constancia? Número 1, para que crezcamos en fe. Número 2,
porque es un mandato de Dios. No es que si queremos, no lo está mandando, porque es un mandato de Dios. Y número 3, porque hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, ya está pecando. Hay gente que deja de asistir a la iglesia porque así lo quiere, porque está desobedeciendo. Es un mandato, Dios no está mandando. Y como les decía, mucha gente se ha acomodado en su casa a través de todo este tiempo de pandemia, llenándose de orgullo, de vanagloria, podría ser hasta de prepotencia, de decir: yo no necesito congregarme, yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo mi relación con Dios aquí en la casa. Se han acomodado. Hay familias que se han perdido, hay familias que han dejado de congregarse y creen que ellas solas pueden tener control de su vida espiritual. Pero pudimos ver que el propósito de Dios no es que nosotros caminemos solos, sino que nos ayudemos, nos toleremos los unos a los otros. Amén. El consejo número 8, y ya vamos a ir cerrando: cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio. Dígale al que tiene al lado, así con mucho amor: manito, manita, hermana, hermanita, hermano, hermanito, cuida tu testimonio. Ay, yo no digo que se diga nada. Si no le dice al que tiene adelante, atrás, adelante va a ser responsable, ¿no es cierto? Iglesia, cuidemos nuestro testimonio. En este tiempo de celebración, en este tiempo de final de año, hay muchas celebraciones, hay muchas reuniones, hay muchas invitaciones, y no cuidamos nuestro testimonio. Como hijos de Dios, avergonzamos a la iglesia. No es malo celebrar y dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Y puede ser que alrededor de esa reunión, de esa mesa, te sirvan una copa de vino. Y que tú te tomes esa copa de vino. Gracias, Señor. Pero más que esa copa de vino, terminándote la botella. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. No es lo que te tomas, porque eso sale. Cuidemos nuestro testimonio, iglesia. Es muy fácil perderlo. Negociamos muy fácil. Y si verdaderamente somos unos hijos de Dios, no vamos a perder la compostura. Vamos a tener poder y dominio propio para tomar, comer y hablar. Tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Ezequiel 34, 17, 21. Dice así: y a ustedes, pueblo mío, ¿a quién le está hablando aquí Dios? Quiero decirles que seré justo, tanto con el débil como con el fuerte. Algunos de ustedes son como las ovejas, otros son como los carneros y otros son como los chivos. Ay, no sé qué me recordó eso. Algunos de ustedes no se conforman con comer lo mejor del pasto, sino que pisotean el pasto que no se comieron. A otros les gusta beber el agua clara,
pero con las patas revuelve toda el agua. Y así los más débiles tienen que comer el pasto pisoteado y beber el agua revuelta. Yo juzgaré a los fuertes y a los débiles. Les doy mi palabra. Ustedes los fuertes empujan a los débiles y los hacen a un lado. Además, los atacan y los hacen a un lado. Aquí los fuertes podríamos decirnos nosotros, pero cuando no cuidamos nuestro testimonio, pisoteamos la comida del más débil, revolcamos el agua del otro que va a beber. Algo que nosotros tenemos que entender del poder del testimonio, porque a veces no tomamos en cuenta a qué tanto es tantito. El poder es tan poderoso para llenar una iglesia como para vaciarla. ¿Qué testimonio queremos dar? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Con qué testimonio queremos caminar? Debemos de cuidar nuestro testimonio. Cuidemos la casa de Dios. Cuidemos a los más pequeños. Nosotros los que ya sabemos. Y se vamos a ir cerrando. Si me comienzan a ayudar, por favor, ahí en cabina. Consejo número 9. Nos quedamos muy quietecitos, ¿verdad? Todos la hemos regado. Todos nos permitimos hacer algo que no debemos hacer. El consejo número 9 es: invierte tu tiempo, no lo desperdicies. Invierte tu tiempo, no lo desperdicies. Efesios capítulo 5, verso 15 y 16. Dice la palabra de Dios: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Ay, Dios mío. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos muy difíciles. Iglesia, el 1 de enero del 2022 puede ser que Dios nos dé 365 pesos para que vivamos todo el año. ¿Saben qué haríamos? Nos sentaríamos a planificar cómo nos vamos a gastar esos 365 pesos. Ser unos buenos administradores. ¿Cómo los vamos a invertir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero tristemente, por falta de sabiduría, la provisión que llega a nuestra casa no nos alcanza. El dinero es bueno para suplir todas las necesidades, sí, y Dios provee. Pero sabe que el 1 de enero del 2022, Dios nos va a dar a cada uno de nosotros 365 días. ¿Qué es lo que queremos hacer con ellos? ¿Desperdiciarlos? Como lo hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos 365 días que Dios nos dé? Lo que podemos hacerlos es que utilizarlos, usarlos, vivirlos de la mejor manera posible. Vivirlos sabiamente. Y no vamos a poder hacerlo si nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a nosotros a aprovechar el tiempo que Dios nos va a dar en este año? Lo vamos a encontrar ahí mismo en Efesios
capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice ahí? Dice, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios a través de leer las Escrituras. No comportarnos como tontos, como dice la Escritura, sino saber lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo. ¿Amén, iglesia? Amén. Para cerrar, es entrégale tu corazón a Jesús. Dicho de otra manera, entrégale tu voluntad a Jesús. Rinde tu voluntad a Él para hacer su voluntad. Que no haya estorbo para obedecerlo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, y estoy cerrando. Dice así la palabra de Dios. Es Jesús mismo aquí hablándote, iglesia. ¿Estás listo? Ahí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. ¿Qué estás preparando el 31 de diciembre? ¿Qué es lo que estás preparando? Si no es que ya lo tienes en tu casa. Estás preparando una cena. A lo mejor hay muchos invitados para esa cena, pero Jesús está tocando a nuestra puerta y te está diciendo, nos está diciendo, te estoy llamando. Si oyes mi voz, porque la podemos escuchar, y ya sé que no la escuchamos. Si oyes mi voz y me abres tu corazón, cedes tu voluntad a obedecerme, dice, entraré en tu casa y cenaré contigo. Este consejo es entregarle nuestra voluntad a Jesús. Es entregarle nuestra voluntad a Jesús. No comiences no termines y no comiences un año sin Jesús. No lo hagamos. Tenemos que preguntarnos si nuestros hijos son salvos. Tenemos que preguntarnos si nuestros padres son salvos. Tenemos que preguntarnos si nuestros hermanos son salvos. Si nuestros amigos, los que se sienten con nosotros a la mesa, si son salvos. Si no lo son, la cena es una buena oportunidad para que les compartas el evangelio, para que ellos también le entreguen su corazón, su voluntad a Jesús. Amén. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia.